Vamos a saludar en el nombre de nuestro Señor a todos nuestros hermanos en el primer culto de este año 2022, Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano, con el texto bíblico Juan 3, verso 5, que dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos para que esta palabra corra como ríos de agua viva, alimente y nutra nuestros corazones y también llegue a las vidas que la necesitan. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Es bueno comenzar el año predicando el Evangelio del Señor. Y el Evangelio del Señor no consiste sino en que las personas acepten a Jesucristo como Señor y Salvador y sus vidas den un vuelco. Es decir, como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Este maestro de la ley vino de noche a ver quién era Jesús. El tema del judaísmo es un tema complicado. El judaísmo no aceptó a Jesús, respetaba, como este maestro y otros maestros también respetaron a Jesús como un buen predicador, como un profeta, como un hombre de Dios, pero no lo reconocieron como el Mesías. Hace una semana estuvimos hablando de la Navidad y de cómo los profetas anticiparon el nacimiento del Mesías, es decir, Jesús, el Salvador, vendría a nacer en Belén de Judá. Y justamente todo lo que recordamos en esta historia bíblica nos hablan del momento en que el Señor vino a este mundo, ¿no es cierto? No se quiso aferrar a la divinidad, sino que vino a este mundo, se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos, como dice el Evangelio de Juan, vimos su gloria. El problema, como lo dice Juan 1:11, que Jesús a los suyos vino, mas los suyos, es decir, el pueblo judío, no le reconocieron, no le recibieron. Entonces, ahí está el problema, queridos hermanos. Y eso es válido también para nosotros hoy. No es solamente que estemos fustigando el tema del judaísmo, que no reconocieron a Jesús. Y como dice nuestro pastor Juan José, hasta el día de hoy el judaísmo espera al Mesías. Y los mesiánicos evangélicos que se han hecho mesiánicos están en la misma onda, digamos, esperando al Mesías. Pero ya nosotros reconocimos al Mesías. El Mesías, el Cristo, es Jesús. Nicodemo fue de noche para no contrariarse con sus colegas correligionarios del Sanedrín, ¿no es cierto?, de los maestros. Para no contrariarse con ellos, quiso encontrarse con Jesús de noche para saber qué es esto que se habla del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de Dios y su justicia, cómo las multitudes, cómo la gente del pueblo acude a escuchar esta palabra maravillosa de Dios en Jesucristo, que es el Evangelio que es buena noticia, que es buena nueva, el Evangelio que viene a transformar las vidas y los corazones, y que era menester que este hombre comenzara a vivir una vida nueva. Pero para él era complicado. Nicodemo le dice: pero ¿cómo es eso? ¿Es que hay que volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer? Es decir, para Nicodemo el único nacimiento posible es el nacimiento a través, ¿no es cierto?, a través de una madre, es decir, pariendo a través del vientre de una madre. No es posible otro nacimiento para Nicodemo. Nicodemo no puede entender que hay un nacimiento que se conoce como nuevo nacimiento, que es nacer del agua y del Espíritu, como el Señor le está planteando. ¿Y por qué es así? Porque para el judaísmo la importancia del ritual, ¿no es cierto?, de la circuncisión, que se practicaba al 8º día, era tan central este ritual que para ellos un niño, por ejemplo el caso de Nicodemo, cuando era un niño recién nacido, 8 días, fue llevado, ¿no es cierto?, al templo, fue llevado a un lugar de adoración para practicarle el ritual de la circuncisión. Y en ese ritual se establecía: he aquí un verdadero hijo de Abraham. Entonces,
Para ellos no cabe en su cabeza pensar en que hay que nacer de nuevo. Con la declaración, aquí tenemos un hijo de Abraham, ellos establecían de que ya era un hijo de Dios y que pasaba a ser parte del pueblo de Dios y que era heredero de todas las promesas del pueblo de Dios. Por lo tanto, si aparece Jesús ahora hablando de que hay que aceptar esto nuevo que es el reino de Dios, que hay que recibir, ¿no es cierto?, a Dios a través de agua y del Espíritu, bautismo de Juan, ¿no es cierto?, y del Espíritu, que es la palabra de Jesús, porque aún no se ha derramado el Espíritu Santo, pero el Espíritu venía a través de la palabra. Cuando Jesús hablaba, el Espíritu actuaba. Entonces, el problema en estas personas es que no pueden aceptar que tiene que todo comenzar de nuevo, porque para ellos ya comenzó en el ritual de la circuncisión. Quizás en la Edad Media también el bautismo católico era una manera de entrar al reino de Dios, una manera de practicar los sacramentos de la iglesia desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no es cierto?, los 7 sacramentos que conocemos. Pero no es así, es necesario nacer de nuevo, es necesario que la persona tenga una conversión. Y esto lo llevamos, ¿no es cierto?, a las iglesias tradicionales, a las iglesias históricas. En las iglesias tradicionales, en las iglesias históricas, muchas personas nacen en una familia cristiana. Más de algún pastor, más de algún líder de estas iglesias dice que creció en medio de las bancas, creció en medio del templo, es decir, lo llevaron desde pequeño a la escuela dominical. Entonces la persona siempre estuvo escuchando mensajes, siempre estuvo hablando, estuvo adorando, siempre estuvo siguiendo los ejemplos de sus padres, de sus abuelos. Pero el mensaje dice, es necesario nacer de nuevo. Por eso Juan Wesley tiene 4 principios elementales dentro de su reflexión. Y el primero y el más fundamental es la experiencia. Todo cristiano debe tener una experiencia personal con Cristo. También tiene la tradición, ¿no es cierto? También tiene la Biblia, también tiene la razón. La tradición es para respetar todo lo que ha ocurrido cronológicamente en las iglesias desde el comienzo de la iglesia. Entonces no hay problema con la tradición. Si tú naciste en una iglesia y tienes una tradición, es lindo respetar esa tradición. Pero la tradición no te salva. Es necesario, es menester que tú tengas tu propia experiencia. Entonces, hay algunas personas que nacieron dentro de una iglesia tradicional, crecieron, se transformaron en predicadores, algunos llegaron a ser pastores, algunos llegaron a ser hasta obispos, pero nunca tuvieron una conversión. Yo me alegro de haber entrado a los 14 años a una iglesia tradicional y experimenté una conversión. Siento que estoy, ¿cierto?, siguiendo lo que corresponde al pensamiento wesleyano. Wesley dijo que había que tener su propia experiencia, y eso lo dice justamente porque él también vivió la experiencia del corazón ardiente, es decir, su experiencia personal en Cristo Jesús. Nacer de nuevo, nacer del agua, del Espíritu, es decir, una renovación. No basta con la tradición, la tradición se respeta. Por ejemplo, en este caso, Jesús le respetaba la tradición del judaísmo, de la circuncisión, ir al templo. Bueno, Jesús respetó todas las tradiciones, mas es necesario nacer de nuevo. Una cosa es el respeto de la tradición y otra cosa es la experiencia personal con Dios a través de Jesucristo. Y entonces lo que le pasó a Nicodemo, Nicodemo se fue porque nunca entendió. Él quería razonar, él quería que su mente entendiera más. Estas cosas no son, si leemos el resto del capítulo de 3, Jesús le dice, el espíritu es libre, el espíritu va por donde quiere, es como el viento que sopla de aquí para allá, nadie sabe. Entonces tú no puedes estar razonando, tú no puedes estar pensando que tu mente tiene que aceptar, sino que es tu corazón el que debe aceptar que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y este es un mensaje interesante para comenzar el año 2022. Tenemos que nacer de nuevo. Las tradiciones se respetan. Las tradiciones algunos las guardan, pero las tradiciones no te salvan. Las tradiciones no te transforman en hijo de Dios.
Tú no eres hijo de Dios por una tradición, porque en tu iglesia tradicional tú has estado siguiendo ciertas costumbres. No, tú eres hijo de Dios porque has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.